Estar leyendo, hermanos, del versículo 1 al versículo 2. Yo leo el versículo 1 y todos juntos leemos el versículo 2. Ahí mientras los hermanos van a estar trabajando para ver si podemos ver este video al final del servicio. Génesis capítulo 22 del versículo 1 y 2. Yo leo el versículo 1 y todos juntos leemos el versículo 2. Así que puestos de pie vamos a leer estos versículos. Dice Génesis 22, 1 y 2. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Todos en el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hoy, hermanos, quiero hablarle acerca de el servir a Dios requiere sacrificios. El servir a Dios requiere sacrificios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre. Gracias le damos por la oportunidad y la bendición que nos da de poder estar aquí reunidos en su nombre. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted quien hable, que cambie, transforme nuestras vidas. Sea usted, Espíritu Santo, que ministre, Señor, en corazones, Señor. Ayúdenos a entender y a ver esta gran verdad, Señor, de que el servir a usted, Señor, requiere sacrificios. Ayúdenos, Espíritu Santo, Señor, a poder tomar decisiones, Padre, para poder hacer mejor su obra. Ayúdenos, Señor, a estar en serio, Padre bendito, en su obra, Señor, y que usted nos traiga convicción, Padre. En Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos, que podamos salir diferentes, cambiados, no como entramos, Señor. Esté con nosotros. En Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El servir a Dios, hermanos, requiere sacrificios. Aquí en este capítulo de Génesis 22, Dios habla a Abraham y le dice que tome a su hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El servir a Dios, hermano, requiere sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio? Quiere decir trabajo arduo al que se somete o realiza una persona. Es un sacrificio. Otra segunda definición de lo que es un sacrificio es renunciar voluntariamente a algún tipo de actividad agradable o placentera a nosotros para lograr muchas veces un objetivo. Dios, hermanos, aquí manda a Abraham a que sacrifique a su hijo. O sea, de que Dios le dice: Abraham, necesito que renuncies voluntariamente a alguien a quien tú amas para lograr un objetivo. En este caso, a su hijo Isaac. Pero, hermanos, Dios a Abraham manda que sacrifique a su hijo, pero la vida de Abraham, si la podemos ver y estudiar, se vio marcada por varios sacrificios en su vida. ¿Cuáles son los sacrificios que Abraham tuvo que hacer durante su vida por Dios? Y déjeme decirle que la vida cristiana, hermanos, es una vida de sacrificios. No es fácil servir a Dios sin sacrificio. Dios requiere sacrificios. En Génesis capítulo 12, vaya ahí conmigo, el versículo 1, Dios le dice a Abraham que tenía que sacrificar su país y su parentela. En el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Mire lo que Dios le dice a Abraham. Abraham, estando en su tierra, estando en su ciudad, estando con su familia cercana, padre, madre, hermanos, hermanas, primos, tíos, primas, Dios le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham, hermanos, Dios le pide el primer sacrificio, que era sacrificar su país.
y su familia cercana, su familia inmediata. Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. La primer cosa, el primer sacrificio que se miró marcado en la vida de Abraham, hermanos, fue de que tuvo que sacrificar a su país y a su parentela. Y déjeme decirle que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es una de las primeras cosas que vamos a tener que sacrificar por Cristo. En Mateo capítulo 10, versículo 34, acompáñame ahí, hermanos, dice la Biblia. Hablando el Señor Jesucristo, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí. Escuche bien lo que dice el Señor Jesucristo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando nosotros, hermanos, mírenme acá, nos convertimos a Cristo, comenzamos a venir a la iglesia, comenzamos a acercarnos a la iglesia, comenzamos a leer nuestra Biblia, comenzamos a venir fielmente cada domingo y luego después cada servicio entre semana. Nuestros familiares cercanos se comienzan a dar cuenta. Y ellos comienzan a decir, oye, es como que ya estás yendo mucho a la iglesia, ¿no? Oye, es que ¿por qué el pastor te está exigiendo que vayas cada domingo y ya no pases tiempo con nosotros como familia, como antes lo hacías? Déjeme decirle que el servir a Cristo, hermano, requiere sacrificio. Y muchas veces vamos a tener que estar dispuestos, hermanos y hermanas, a sacrificar hasta nuestra propia familia. Aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo. Que iba a haber división, que iba a haber pleito, que iba a haber espada. Y iba a poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y créame lo que le va a suceder. Si no le ha sucedido, le va a acontecer. Va a comenzar a venir oposición en contra de usted por seguir a Cristo. Oye, tú como que ya estás yendo mucho a la iglesia, ¿no? Oye, ya no me pones atención. A lo mejor hasta su propio esposo o esposa le va a comenzar a echar en cara esto. Oye, los domingos antes nos la pasábamos allá en la pulga de Fico y Barín. Ya no existe, ¿va? En la pulga de Smithfield. Me pasaba, me llevabas allá a pasear, me comprabas mis helados y ahora ya no. Ahora quieres ir a la iglesia. O peor aún, antes nos la pasábamos con mi papá, con mi mamá, con mis familias, íbamos al voleibol, hacíamos gorditas, hacíamos esto, hacíamos aquello. ¿Qué pasó? Va a haber disensión.
familiares le van a comenzar a decir, oye, ya es muy hermanito. Míralo, ya hasta se pone corbata y traje. Ya anda con falda, parece hasta monja. Y comienza a haber disensión con propias familias. Va a haber oposición. ¿Usted cree que a Abraham no le dijeron sus familiares, ¿a dónde vas? ¿Cómo que Dios te está diciendo, tú estás loco? ¿Te vas a ir a una tierra? ¿Y a dónde? ¿A dónde te vas a ir? No, pues el Señor nomás me dijo que me fuera. ¿Cómo que te vas a ir a un lugar que ni siquiera tú sabes a dónde vas a ir? ¿Estás loco o qué? ¿Vas a dejar a papá? ¿Vas a dejar a mamá? ¿Vas a dejar a nosotros? ¿Vas a dejar tu comodidad? Le va a venir, hermano. Va a venir oposición. Va a venir disensión al hombre. Tenga cuidado. Tenga cuidado. El seguir a Cristo y servirle a Él, hermano, le va a venir un sacrificio, va a ser un sacrificio para nosotros. Ya sus amigos, sus amistades, sus familiares, mire, ya no lo van a querer ni siquiera invitar para este 31 de diciembre. Van a decir, no, pues ya va a la iglesia, ya para qué, ya no toma, ya no fuma, ya no dice las malas palabras igualmente con nosotros, ya no toma ponche con alcohol y se pone hasta las chanclas y... No, ¿para qué lo invitamos? Si acá nosotros tenemos la quebradita y aquí amanecemos. Mire, va a haber disensión. Va a haber separación. Y el Señor Jesucristo, mire, les dice bien claro, el que ama a padre o a madre, o sea que prefieren más a ellos que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta su propio cónyuge, hermana, que usted viene soltera, bueno, que viene sola aquí, y su esposo no lo siga, mire, le va a venir oposición. ¿Qué tanto vas allá a la iglesia? Mire, si usted quiere realmente agradar a Dios, tiene que pararse firme por el Señor Jesucristo y estar dispuesto o dispuesta a tomar su cruz y seguir en pos de Cristo. La cruz, hermano, era para sacrificio. La cruz, hermanos, en tiempo de Jesús, en los tiempos romanos, era para sacrificar. Era para sacrificar y castigar a las personas. No era algo bonito, no era algo agradable. Y Jesucristo está comparando esto y está diciendo, mira, el que no toma su cruz y se está dispuesto a sacrificar, no es digno de mí. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a sacrificar a su familia, a su comodidad, a su parentela, por seguir a Cristo? ¿Está usted dispuesto a tomar su cruz y seguir a Cristo? Déjeme le digo que en 2 Corintios 6, versículo 14 dice, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios nos dice y nos advierte que ya con nosotros somos hijos de luz, ya no debemos de andar en esos lugares, frecuentando esas fiestas mundanas, donde hay alcohol, donde hay pachanga, donde hay borrachera, donde hay baile. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15, ¿y qué concordia? Cristo con Belial o Satanás. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios.
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Dios hablando, hermano. Dios dice que debemos de haber una división. Vamos a amarlos, vamos a orar por ellos, vamos a tratar de dar buen testimonio para ellos, pero no vamos a participar en las cosas que ellos hacen. Eso no es bíblico. Cristo está diciendo, mira, no participes, apártate. Tienes que estar dispuesta a hacer un sacrificio por mí. El primer sacrificio que vino a Abraham, a la vida de Abraham, fue de que sacrificó a su país y su parentela. Después de que Abraham salió, anduvo por el camino, anduvo errante, el único que le acompañó fue su sobrino Lot. Abraham, después de varios años, de varios tiempos, anduvo errante por el camino. Dios comenzó a bendecir a Abraham. Dios comenzó a darle propiedades. Dios comenzó a darle ovejas, cabras. Dios comenzó a bendecirlo a él y a su sobrino Lot. Y déjeme decirle que Lot era su único pariente que le siguió. Era muy apreciado por Abraham. Y déjeme decirle que como posible heredero, Lot tenía en mente como posible heredero y como compañero de la fe a su sobrino Lot. En Génesis capítulo 13, vamos ahí, acompáñame, en Génesis capítulo 13, por causa de la abundancia que tenía Abraham y Lot, los pastores de ellos comenzaron a pelearse, a tener riñas por causa de que era tanto la abundancia que ellos tenían que el espacio no era suficiente para ellos y comenzó a haber roces. Y Abraham le dice a su sobrino Lot, en el versículo 15 dice también, Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, su sobrino. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, dice, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire cómo se resuelve, entre paréntesis, un conflicto entre cristianos. No entre pleitos, no entre hablando, teniendo un diálogo. Versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ahora, hermanos, Abraham, su único pariente, su único compañero en la fe, recuerde que Lot no tenía hijos. Abraham estaba pensando en el futuro y decía, ¿y todo lo que tengo de quién va a ser? Abraham seguro tenía en mente dejar a su sobrino Lot como su heredero en Génesis capítulo 15, versículo 1, vaya ahí conmigo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Recuerde que Dios le había prometido a Abraham, mira, te voy a bendecir de tal manera a ti y a tu descendencia. Pero Abraham no tenía descendencia. La única descendencia, el único pariente que él tenía era Lot. Y ahora Lot se había ido.
Ya no estaba con él. Y mire lo que le responde Abraham a Dios. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y mire, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Mira, lo único que tengo es este hombre Eliezer, mi mayordomo. Versículo 3 dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Porque ya no tenía Lot, dijo, pues, ahora se lo voy a dar a este esclavo, a este nacido en mi casa, a mi siervo. Abraham sacrificó a su sobrino Lot, muy preciado para Abraham como posible heredero y único pariente cercano para poder dejarle toda la herencia. Y para que de ahí Dios levantara descendencia a él. Déjeme decirle, querido hermano, que va a haber veces que Dios nos va a probar como Abraham. Vamos a tener que sacrificar muchas veces nuestros propios planes. Vamos a tener que sacrificar nuestros propios planes por Dios. Abraham le dice a Dios: Señor, pero no me has dado descendencia, yo no tengo hijos. El único heredero más cercano, pariente mío que yo tenía era Lot, pero ya se fue, yo no sé dónde anda. Ahora se lo voy a tener que dar a este cuate. Hermano, muchas veces Dios nos va a pedir cosas que vamos a decir: híjole, ¿cómo le hago? Vamos a tener y nos vamos a encontrar en esa encrucijada de que no vamos a saber qué hacer y vamos a tener que sacrificar de nuestro tiempo, de nuestras comodidades y de nuestras familias. Después de eso, en Génesis capítulo 17, Abraham, lamentablemente por causa de su desesperación y no esperar en el Señor, comete una decisión errónea. Su mujer, Sara, le dice: mira, llégate a Agar, mi sierva, y vamos a tener un hijo, una descendencia de parte de él, de ella. Y le nace Ismael. Todos sabemos la historia en Génesis capítulo 17. Acompáñeme ahora al versículo 17, Génesis 17. Ahora Abraham, que lamentablemente hizo las cosas a su propia manera, las hizo mal y no esperó en la palabra de Dios, ahora sí tenía a un descendiente de él, a un hijo legítimo que le había nacido en su casa, pero no conforme a la voluntad de Dios. Esta persona se llama Ismael. En Génesis 17, nuevamente, viene Dios, se le presenta a Abraham y le dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Porque Dios le dijo que lo iba a visitar y le iba a dar un hijo. Y él se ríe, se postra delante de Dios, pero a la misma vez no cree. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Mira, incrédulo, y muchas veces nosotros somos así, igual de incrédulos. Y por causa de la incredulidad muchas veces cometemos, hermanos, decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios. Ahorita en estos tiempos difíciles donde se escasea el trabajo, no hay trabajo, comenzamos a decir: híjole, pues no hay trabajo, pero mi familia tiene que comer.
Aquí no hay trabajo, pero voy a comenzar a buscar, y sale de repente un trabajo que tiene que irse lejos, donde ni siquiera va a estar congregándose a escuchar palabra de Dios, y ahí vamos. ¿Cómo sabemos que no es la voluntad de Dios? Si no hay un lugar donde me congregue, donde esté yo pasando tiempo alimentándome espiritualmente, y no esperamos en las promesas de Dios. La promesa de Dios es de que Él dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os voy a hacer descansar. Dios nos va a quitar esa desesperación de que no hay trabajo, y si venimos a Él y buscamos el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia que Él nos va a proveer todo lo necesario. Pero muchas veces agarramos nuestras propias decisiones y decimos: no, pues no hay jale aquí, pues ni modo, me voy. Somos incrédulos como Abraham. Abraham, Dios le está diciendo: mira, te voy a dar un hijo y de ahí vas a traer tu descendencia. De Sarai, tu mujer, va a nacer ese hijo. Y él se ríe: a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90. Ya somos ancianos. Humanamente ya no se podía hacer nada. Y dijo Abraham a Dios los planes de Abraham. Mire lo que le dice en el versículo 18. Ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham ahora tenía un plan en cuanto a Ismael. Y le dice Dios: yo sé, Señor, que pues yo ya estoy viejito, Sara ya no puede dar a luz, pero aquí está Ismael. Ya te arreglé el asunto, Señor. Y muchas veces así somos nosotros, que queremos ayudarle a Dios con sus planes y no esperamos en el tiempo y en la voluntad de Dios. En Primera de Crónicas 13, David hizo algo similar. Dice que David subió y quería traer el arca de Dios para Judá, pero lo hizo a su manera. En Primera de Crónicas, vaya ahí conmigo, 13, el versículo 7, dice la Biblia que y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Dios le había dicho al pueblo de Israel que cada vez que transportaran el arca de Dios, los levitas eran los encargados y designados para llevar el arca. Pero David le quiso ayudar a Dios. Y dijo: no, vamos a hacerle un carro nuevo con unos bueyes y ahí lo echamos el arca. Versículo 7, llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ai guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quirón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Jehová. David quiso hacer su propio plan. Quiso ayudarle a Dios. Después de que Dios mata a Uz, David dice: híjole, ¿qué hicimos? La regamos. Entonces, David arregla el arca en Primera de Crónicas, capítulo 15, el versículo 1, y dice: hizo David también casas para sí en las ciudades de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas. Ahora sí se dio cuenta David que no era la manera de que él estaba haciendo las cosas mal. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente.
Y mire, hermano, Abraham, al igual que David, tenían buenas intenciones. Pero esa no era la voluntad de Dios para Abraham. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, somos igual que Abraham? Que no seguimos principios bíblicos y queremos ayudarle a Dios para guiar nuestras vidas. Tratamos de hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y decirle, Señor, vas a ver que así va a salir, vas a ver que así va a funcionar. Y hacemos cosas y nos salen mal por causa de que no hacemos y no cumplimos la voluntad de Dios. Y nos salen mal las cosas. Queremos tratar de ayudarle a Dios y creemos que somos más inteligentes que Dios, cuando no es así, hermano. Nuestra vida debe ser guiada, gobernada con principios bíblicos, con obediencia hacia Dios. La Biblia nos dice que no dejando de congregarnos. ¿Cuántos de nosotros pensamos mejor, ay no, aquí en la casa yo puedo leer la Biblia y no ir a la iglesia, y aquí no necesito de ir a la iglesia? Pensamos cosas que no están en la Biblia y queremos tratar de ayudarle a Dios y son antibíblicas. Ay, no, ¿qué es eso de dar el diezmo? Eso no existe. Eso era antes en la ley. Antes de que viniera la ley, ya Dios estaba pidiendo el diezmo. Hay que dar lo que nace del corazón. Ay, no, qué tal loco ese pastor de que hay que ir a ganar almas, hay que ir a poner de nuestro tiempo, si yo lo puedo hacer aquí, desde la casa, con mi celular. Y queremos tratar de ayudar a Dios con nuestros pensamientos. Y pensamos que así es correcto. No porque funcione, quiere decir que es bíblico, hermano. Debemos de guiarnos y regirnos por este bendito libro. ¿Qué dice la Biblia? En capítulo 22, volvamos ahí. Después de que Abraham tenía planes, la riega, mete la pata, pero mire, Dios cumplió su promesa. Viene Isaac, el hijo de la promesa. Ahora crece, ahora lo tiene. Y ahora Abraham es probado por Dios. En el versículo 1 le dice que Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y mire lo que Dios le exige o le pide a Abraham. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora Abraham, hermano, Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo. ¿Puede imaginarse lo que pasó en la mente de Abraham? Digo, Señor, ¿cómo que tú me vas a dar un hijo de Sara y de ahí vas a levantar una gran descendencia que va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que nadie les va a poder contar, y ahora tú me dices que la sacrifique? A ver, ¿cómo? Explícame, no entiendo. Él no dudó. Él tuvo la fe que hasta en Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Mire,
versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham estaba pensando y dijo, de seguro si lo mato, Dios lo puede resucitar. Y si no, Dios va a cumplir su promesa. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, al día siguiente, muy temprano. Abraham se levantó muy de mañana y enabradó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 7, mire lo que le pregunta a su hijo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham estuvo dispuesto, hermano, a sacrificar lo que más amaba en su vida. Y ustedes que son padres me pueden entender. Nosotros estamos como padres dispuestos a dar nuestras vidas por nuestros hijos. Estamos dispuestos a dar todo por el bienestar de ellos. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que él más amaba por obedecer a Dios. Él creyó en Dios, que Él le iba a levantar descendencia de hasta de las piedras. La pregunta es, hermano, ¿usted y yo estamos dispuestos a sacrificar hasta lo que más amamos? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a sacrificar de nuestro tiempo para la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer de nuestro tiempo para la obra de Dios? El venir aquí el día domingo es un sacrificio. Y gracias a Dios por usted, hermano, hermana, que tiene ese deseo de agradar a Dios y estar dispuesto y dispuesta a sacrificar de su tiempo para venir y escuchar de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal entre semana? ¿Qué tal entre los servicios días jueves a las 7 de la tarde? Cuando todos trabajamos, y déjeme decirle que yo también trabajo. Yo estoy tiempo completo en mi trabajo. Tengo un pequeño negocio de framing que me requiere mucho de mi tiempo. Llego a mi casa y mis hijos requieren de mi tiempo. Y entre semana soy pastor. Tengo que venir a la iglesia, preparar un mensaje, tomar tiempo de mi tiempo y estar en comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, para que me revele qué es lo que quiere que yo enseñe aquí a la iglesia.
Se requiere tiempo. ¿Está usted dispuesto a sacrificar de su tiempo para Dios? ¿Usted cree, hermano, que es agradable el día de ayer estar desvelándonos con nuestro hijo que le están saliendo los dientes, no poder dormir, andamos engripados, no podemos dormir? Uno quisiera estar acostado ahorita en la casa, hermano. Estas bolsas, patas de gallo que traigo aquí no son porque uno quiere. Toma de su tiempo, toma de sacrificio. Hay que sacrificar por Dios. El día sábado ganando almas es un sacrificio de tiempo, de la voluntad de Dios. El servir aquí, hermanos, el cantar, el tocar el piano, toma tiempo. Los hermanos que cantan, que dan especiales, toma tiempo. Es tiempo, es sacrificio. El servir a Dios toma sacrificio. Y muchas veces tenemos que hasta sacrificar a nuestras propias familias, nuestros propios hijos. ¿Usted cree que como pastor, y no me estoy quejando, hermano, es agradable que para el otro día tengo que levantar a mis hijos a las 6:30 de la mañana y por un día antes estar aquí en la iglesia, tarde hasta las 8, 8:30, 9, hasta practicando aquí en la rondalla? Ellos se duermen a las 6:30 de la tarde. Desvelarlos y al otro día andar ahí todos gruñones. ¿Usted cree que eso es agradable? Muchas veces tiene uno que sacrificar hasta su propia familia, hermano. Yo no entiendo a padres que dicen, mi hijo no vino a la iglesia porque se quedó haciendo la tarea. ¿Qué hace saliendo de la escuela? Si sale a las 2 de la tarde y el servicio comienza a las 7 de la tarde, ¿qué hace entre ese tiempo? Le aseguro de que seguro malgasta su tiempo en el celular o en las redes sociales o haciendo otra cosa menos la tarea. El servir a Dios, hermano, toma sacrificio. Me recuerdo cuando estaba yo en el colegio, el servir a Dios toma sacrificio. Irme hasta Chicago, a un lugar que nunca había conocido, un clima totalmente diferente aquí, frío, andar ganando almas, muchas veces en peligros, en pandillas que me querían golpear, me querían matar, me amenazaban porque yo también traía mi tatuaje, ¿verdad? Ya me lo borré. Pero muchas veces me la hacían de emoción. Pandilleros. Y aparte de eso, hermano, trabajar, ir a la escuela, salir a las 11 de la noche, llegar a la casa, hacer de cenar, comer, tener un devocional y hacer la tarea. Muchas veces ni dormíamos. Nos amanecíamos haciendo tareas. Al otro día llegaba a las 6 de la mañana y vámonos a trabajar. Muchas veces en el semáforo, hermano, yo me quedaba dormido. Le decía a mis compañeros del carro de trabajo, éramos puros estudiantes, le decía, hey, ellos iban bien dormidos, todo el camino yo manejando. Llegaba a un alto, a un stop o a una luz y le decía, me despiertas cuando se pongan verde. Y mire, yo aprovechaba ahí a dormir. En una ocasión llegué a una gasolinera, unos compañeros ahí se bajaron y yo aproveché a dormir. Llegó un señor americano, ¿tú estás bien? Digo, sí, nomás estoy dormido. Hermanos, toma sacrificio.
El servir a Dios toma sacrificio. No me estoy quejando, hermanos, pero el estar de pastor y estar trabajando toma sacrificio. Nomás póngase en mi lugar. Usted tiene su familia, usted tiene que mantener y ahora echarle la carga de la iglesia. Es complicado. Pero el servir a Dios, hermano, va a tomar un sacrificio. Y déjeme decirle que cada vez que el Señor nos manda y nos dice que sacrifiquemos algo para Él, Él nos da una recompensa. En cada ocasión, hermanos, que Dios le pidió un sacrificio a Abraham, le dijo, y te voy a bendecir. Sal de tu país y de tu parentela, y te voy a hacer una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A cada sacrificio había detrás una gran bendición para Abraham. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos la bendición sin sacrificio. Queremos las cosas fáciles. Y después ahí nos quejamos, ay, pues a mí Dios no me bendice. Bueno, estás sacrificándote para el Señor. Dios honra a los que le honran. Si usted le trae honra y gloria a Dios y se sacrifica y hace por su Dios y hace por su Señor, Dios lo va a honrar a usted también. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con José. ¿Cree que no lo puede hacer con usted y conmigo? La pregunta es, hermano, ¿estamos dispuestos a sacrificar para Dios? Este año 2025, el último domingo del año, no fue fácil para muchos de nosotros. Vinieron pruebas, vinieron luchas, vinieron tribulaciones. Tuvimos que hacer sacrificios para Dios. Pero ¿cuántos podemos decir, hasta aquí me ayudó Dios? Dios cumplió su promesa. Estuvo conmigo hasta el fin. Pude mirar la mano proveedora de Dios. Pude mirar cómo Dios hizo grandes milagros en mi vida. Ahora entramos al 2026. Entremos con una mentalidad, hermanos, de estar dispuestos a sacrificar por Dios y ser fiel. Tenga eso en su mente, hermano. Tenga eso en su corazón. Esté dispuesto y diga, me voy a mantener fiel a Dios en medio del sacrificio, en medio de la prueba. Estemos dispuestos a sacrificar por Dios. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Nadie mirando, nadie viendo. Todos puestos de pie, nadie mirando, nadie viendo. Ojos cerrados, cabeza inclinada. Si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no viene aquí al altar mientras el piano ahí toca? ¿Por qué no viene aquí al altar y le dice, Señor, ayúdame a estar dispuesto a sacrificar por ti? Si Dios le habló, venga al altar. Venga al altar y diga al Espíritu Santo, ayúdame a estar dispuesto a sacrificar por ti, Señor. Van a venir momentos donde vamos a tener que sacrificar de nuestro tiempo, a sacrificar de nuestros recursos, a sacrificar hasta nuestras familias, a sacrificar nuestras comodidades por servir a Dios. Estemos dispuestos
a sacrificar por Dios. Van a venir críticas, van a venir burlas por servir a Dios. Pedro le dijo: Señor, ¿qué de nosotros que hemos dejado familia, que hemos dejado nuestras casas, nuestras propiedades, por seguirte a ti? Y Él les dijo que Él les iba a recompensar. Déjeme decirle, hermano, hermana, el sacrificio que usted y yo hacemos por el Señor, Dios nos lo va a recompensar. Un día vendrá el Señor Jesucristo en las nubes y su galardón con Él, para coronar, para dar a aquellos que estuvieron dispuestos a sacrificar por Él aquí en la tierra. Mantengámonos firmes y fieles y dispuestos a sacrificar por Él. Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo que hacemos para su obra, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Él no es injusto, hermano, hermana, que piense de que nadie me ve, nadie está mirando el sacrificio que yo estoy haciendo. Déjeme decirle que Cristo lo ve. Él le tendrá su recompensa. Ayúdanos, Espíritu Santo. Obra en nuestros corazones, comenzando conmigo, Señor. Ayúdame, Señor, a estar dispuesto a sacrificar por ti. Ayúdame, Señor, a no quejarme. Estar contento. Estar alegre de sacrificar de mi tiempo, de mis recursos, de mi familia por ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada hermano, cada familia, cada joven, cada señorita que pone de su tiempo para tu obra, Señor. Te damos gracias y bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre. Ayúdanos, Señor, a siempre a estar dispuestos a sacrificar por ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, hermanos, amén.